Se confirma, gente, cae el plan criminal de la corte de las FARC, del ELN, paramilitares y de la izquierda comunista. Hoy se confirma, hoy la principal testigo de la corte, recordemos, esa corte recibió 5 millones de dólares para procesar a Álvaro Uribe. Y hoy la principal testigo de esa corte es desenmascarada. Ella dice que el abogado Diego Cadena siempre le pidió decir la verdad. Hay que recordarle al pueblo colombiano que fue un plan criminal orquestado por las FARC, el ELN, paramilitares, Iván Cepeda y la corte, que recibió 5 millones de dólares para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy, uno de los abogados que están defendiendo el juicio de Diego Cadena, donde hay un montaje criminal, hay un proceso falso en contra de estos abogados solamente por defender a Álvaro Uribe, hoy Deyanira Gómez, miembro del grupo terrorista de las FARC, dice y es desenmascarada que Diego Cadena siempre le dijo que dijera la verdad sobre los hechos de Juan Guillermo Monsalve, que durante años ha dicho falsedades y mentiras. Hoy son desenmascarados la izquierda comunista. Hoy es desenmascarada Deyanira Gómez ante un juez. No tuvo más remedio que decir la verdad ante un juez. Durante años han tenido esas falacias. Los medios de comunicaciones de izquierda comunista han tenido esa mentira para engañar al pueblo colombiano. Y hoy ante un juez, Deyanira Gómez tuvo que decir la verdad. Esto no es la corte, donde esa corte prohibió, gente, a los abogados de Álvaro Uribe y a los abogados de Diego Cadena que interrogaran a estos falsos testigos del caso de Álvaro Uribe. Hoy se le cae a la izquierda comunista, Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista, un plan criminal en contra de Diego Cadena y de Álvaro Uribe. Deyanira Gómez dice la verdad sobre los hechos y dice que Diego Cadena nunca le pidió que dijera las mentiras que estos criminales están diciendo. Escuchen estos explosivos audios. Deyanira Gómez reconoció que Diego Cadena le pidió decir la verdad. Así fue el contrainterrogatorio en el juicio contra el abogado. En el juicio que se adelanta contra Diego Cadena, se escuchó la declaración de la exesposa del principal testigo en contra del abogado. Deyanira Gómez, la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo contra el abogado Diego Cadena en el proceso por manipulación de testigos y fraude procesal, fue escuchada en diligencia de declaración. Allí, en el contrainterrogatorio de los defensores, reconoció que Diego Cadena, durante las reuniones, siempre le pidió decir la verdad. El abogado Andrés Felipe Caballero, defensa de Juan José Salazar, otro de los abogados enredados en este proceso, le preguntó en varias oportunidades a Deyanira Gómez si Diego Cadena le pedía a Juan Guillermo Monsalve decir la verdad en las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia. Ella, después de varios titubeos, reconoció que así fue. Deyanira Gómez en el juicio contra Diego Cadena. Foto, pantallazo audiencia. Abogado, es cierto que, en todo momento, Diego Cadena le indicó a usted que lo que requería era que su esposo contara la verdad, solo la verdad. Deyanira, él habla de... Abogado, no. ¿Es eso cierto, que él solo le indicó a su esposo que contara la verdad? Deyanira, él habla de la verdad, sí. Abogado, ok. Ya, gracias. El abogado Caballero volvió y él le preguntó a Deyanira Gómez sobre lo que consideraba la verdad, entendiendo que era una persona profesional y que sabía justamente a lo que se refería Diego Cadena cuando le pedía a su esposo, Juan Guillermo Monsalve, decir la verdad ante la Corte Suprema de Justicia. Abogado, ¿es usted una persona con una formación profesional? Deyanira, sí, yo soy médico.
Abogado, ¿podría decirnos si usted considera que decir la verdad es antónimo de mentir? Deyanira, yo podría. Abogado, no, no. Decir la verdad es antónimo de mentir. Deyanira, es una pregunta abierta y se la respondo con una respuesta abierta. En el mismo contrainterrogatorio, el abogado Caballero le preguntó a Deyanira Gómez si era cierto que, durante las reuniones con el abogado Diego Cadena, que fueron grabadas y donde ella misma aseguró que no lo estaba grabando, la carta con la supuesta retractación de Juan Guillermo Monsalve ya se encontraba en la Corte Suprema de Justicia. Abogado, y la carta fue presentada con esa nota aclaratoria que aparece al pie de página, como la que hoy le pusieron de presente de manera virtual. ¿Es eso cierto? Deyanira, sí. Abogado, y es cierto que Diego Cadena no participó de ese proceso de entrega en la Corte Suprema de Justicia de esa carta que le pusieron de presidente hoy. Deyanira, sí. Abogado, es decir que la carta sale a nombre de su esposo, a sus manos, con la nota aclaratoria, dirigida a la Corte. Deyanira, sí. Juan Guillermo Monsalve y su cara a cara con el abogado Diego Cadena. El exparamilitar ratificó que fue presionado para firmar una retractación. La declaración de Deyanira Gómez resultaba fundamental dentro del proceso que se adelanta contra el abogado Diego Cadena, pues fue ella justamente la que aseguró que el abogado le pidió en diferentes oportunidades cambiar las versiones entregadas por Juan Guillermo Monsalve, su exesposo, en la investigación que se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia. En juicio contra Diego Cadena, Deyanira Gómez aseguró que el abogado le pidió decir la verdad a modo de retractarse. Según ella, Cadena exigía que su esposo Juan Monsalve dijera la verdad, pero con la intención de que se retractara de sus acusaciones. Deyanira Gómez Sarmiento declaró bajo juramento como testigo en el juicio que se adelanta en contra de Diego Javier Cadena Ramírez, el exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal. En medio de una audiencia desarrollada ante el juez tercero penal del circuito de Bogotá, la médica se ratificó en que conoció al llamado abogánster, sostuvo reuniones con él y recibió de su parte las presiones que presuntamente transmitió al testigo Juan Guillermo Monsalve. De acuerdo con su relato, del que queda constancia en varias grabaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, cuando investigaba a Uribe, el afán de Cadena llegó hasta el punto en que ambos mantuvieron discusiones porque Monsalve no cambiaba sus historias. Monsalve es un señalado exparamilitar que se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Se trata del mayor testigo de la Corte Suprema en contra de Uribe, pues contó que el exmandatario participó, presuntamente, en la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Él y Deyanira fueron pareja. Cuando Diego Cadena presuntamente recorrió las cárceles buscando que testigos contra Uribe, como Monsalve, se retractaran, la mujer fue una especie de intermediaria en las comunicaciones entre el abogado y el recluso. Asimismo, fue ella quien llevó a la corte la carta con la que, con puño y letra, Monsalve relató que estaba siendo presionado por Cadena y por su compañero de celda, Enrique Pardo Asé, para redactar un documento que funcionara en favor del jefe de Estado. Luego de entregar ese documento, que fue expuesto en la diligencia de este 14 de febrero, Deyanira, según su historia, se reunió con Cadena, quien insistía en que buscaría beneficios jurídicos para Monsalve por encargo del expresidente Uribe Vélez. Las reuniones de la discordia. Cadena le instaba, sobre todo en una reunión, en un Dunkin' Donuts, en el centro de Bogotá, a pedirle a su esposo que diga la verdad, puesto que había recibido, de parte de Vicky Jaramillo, una persona cercana a Pardo Asé, la intención de Monsalve de retractarse. Sin embargo, yo conocí a Juan, contó Deyanira en la audiencia. Eso la llevaba a discutir con Diego Cadena,
debido a que se le hacía extraño que una búsqueda de una retractación llevara a un abogado, hasta ese momento, desconocido, a tanta persistencia. Él buscaba que Juan hiciera una retractación, manifestó la testigo, aun cuando subrayaba que quería la verdad. Y agregó: si yo le estoy diciendo que la versión que Juan dio en ese momento, y que ha dado todo el tiempo, es la verdad, lo que se estaba buscando con esta retractación era que Juan cambiara su versión de verdad y pasara a una verdad, entre comillas, para mí, mentira. Fueron varias las conversaciones, según las grabaciones aportadas como prueba en el proceso, en las que Deyanira le indicó al abogado que Monsalve se sostenía en lo que le había contado al senador Iván Cepeda y a la Corte Suprema de Justicia. Cadena, por su parte, aclaraba que solo quería la verdad, aunque se mostraba aparentemente furioso y siempre sospechaba que estuviese siendo grabado. Pero añadía que, de no conseguirla, la condena de Juan Guillermo Monsalve, que es de 40 años, por secuestro, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, podría aumentar hasta alcanzar la de Rafael Uribe, el feminicida de Juliana Zamboní, 58 años de prisión. Él manifiesta que se habló de una retractación, y yo le indico que Juan nunca buscó una retractación, porque Juan no va a cambiar la versión y la versión de Juan es la verdad, aseveró Deyanira Gómez ante las preguntas del fiscal Daniel Hernández. La mujer concluyó con que Juan, en todos los años que tiene después de dar esa declaración, nunca ha buscado retractarse. La polémica en redes sociales. Tras el contrainterrogatorio de Iván Cancino, defensor de Cadena, y Andrés Caballero, defensor del socio de Cadena, Juan José Salazar, también procesado, Deyanira sentenció: yo le dije que la versión de Juan era la verdad y él nunca buscó una retractación. En el proceso contra Diego Cadena y Juan Salazar, Deyanira no solo está acreditada como testigo, sino también como víctima, de acuerdo con lo planteado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en noviembre de 2023. De acuerdo con su abogado, Miguel Ángel del Río, luego de que el caso contra Uribe arrancara en la justicia y en la opinión pública, la médica recibió presiones y amenazas que la llevaron incluso a salir del país por temor. En su cuenta de la red social X, el defensor Cancino expresó que la fiscalía imputó y acusó a Diego Cadena por fraude procesal frente a Monsalve. La defensa en esas audiencias dejó por el piso esa imputación. La fiscalía insistió en el juicio y la defensa volvió a derrumbar esa hipótesis. No es que la fiscalía haya cesado en su empeño, es que no pudo probarlo. Desde su punto de vista, el hecho de que Cadena siempre hubiera exigido la verdad implica que no buscaba simples retractaciones de manera fraudulenta. Y añadió: en el testimonio de la doctora Deyanira Gómez, quedó absolutamente claro, sin una duda, que Diego Cadena siempre le dijo que dijera la verdad, nada más que la verdad. Jamás que mintieran. Obró convencido de que Monsalve se quería retractar, apenas quedó claro que no, jamás habló nuevamente con él o su esposa. Este último trino le fue respondido en la misma red social X por Miguel del Río, el representante de Deyanira. Eso no es cierto. Esa reunión la hizo para grabarla porque ya sabía lo que se venía, recalcó. Las opiniones de los abogados en redes sociales incendiaron el debate en parte de la opinión pública, incluso desde la cuenta del Partido Centro Democrático, cuyo líder es Álvaro Uribe, trinaron una noticia de semana titulada Deyanira Gómez reconoció que Diego Cadena le pidió decir la verdad. Los alegatos se concentraron en la interpretación de esa situación. Cadena exigía que Monsalve dijera la verdad, pensando que mentía desde el principio o como una manera de presionarlo a que cambiara de versión en sus acusaciones contra Uribe. El juicio continuará.